Saludos preppers, en este nuevo vídeo quería hablaros sobre dos páginas web en las que son simuladores de un ataque nuclear. Como ya dije en el anterior vídeo, Rusia, Vladimir Putin y su ministro de Exteriores han amenazado varias veces con una tercera guerra mundial en la que conllevaría una guerra nuclear. Sabéis que Rusia es uno de los países que más armamento nuclear tiene de todo el mundo, tiene más que todo el resto del mundo, de todo el planeta junto, por tanto es una potencia nuclear y está amenazando con ello si la OTAN, el resto de países que están en contra de esta guerra con Ucrania y no están en contra de sus intereses, se ponen por medio. Por eso muchas veces se están tomando, aparte de por otros temas, sobre todo económicos también, se está tratando este tema con paños calientes por el tema de que no se quiere tampoco alterar el tema con Rusia. Lo que quiero mostraros en este caso es dos páginas, la de Nukemap y la de OrtRider. OrtRider en concreto, solo quería mostrarla. En el anterior vídeo pudisteis ver parte de cómo funciona, visteis que, por ejemplo, había 4 tipos de bombas, se ve el efecto muy bien y además tiene un efecto muy bueno, es bastante dinámico, se puede ver muy bien los efectos que tiene con mucha claridad y a mí lo que es en cuanto a la imagen, a lo que se puede ver estéticamente, me gusta más OrtRider que Nukemap, pero sí que es verdad que Nukemap tiene muchos más detalles, lo vamos a ver ahora. OrtRider, si os vais ahora mismo a la página web, estas páginas web, tanto Nukemap como OrtRider, están teniendo problemas estos últimos días. Por ejemplo, OrtRider ahora mismo sí que está caído el servicio, concretamente del mapa interactivo, ¿de acuerdo? Te dice que no está disponible en estos momentos, que están con la gente de Ucrania, etcétera. Pero sí que puedo mostraros la de Nukemap, que no pude mostrarla en el anterior vídeo. Si mostré parte fue de algún vídeo que encontré en YouTube o lo que sea, pero no pude probarla concretamente. Ya la probé hace bastante tiempo, pero en concreto el vídeo anterior no lo pude probar y lo vamos a probar ahora. OrtRider lo dejo para otro día y hoy toca la página de Nukemap. Nukemap lo que sí que tiene, por ejemplo, empezamos en Nueva York cuando entras en la página. Voy a dejar todas las webs abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, comenzamos en Nueva York, ¿de acuerdo? Vosotros lo que tenéis que hacer una vez que entráis en este mapa, dependiendo de dónde seáis, sobre todo tenéis que buscar, localizar los objetivos principales que vosotros pensáis que son estratégicos, que pueden atacar con este tipo de armamento. Capitales, bases militares, lugares donde, por ejemplo, es donde está la mayoría de las comunicaciones, etcétera. Todos los puntos estratégicos de un país son los que son posibles para un ataque de este tipo. Entonces, por ejemplo, aquí aparece el centro neurálgico de Nueva York, aparece en Nueva York y, por ejemplo, yo al ser de España, por ejemplo, voy a poner la capital Madrid, ¿de acuerdo? Vamos a Madrid. Vale, si nos vamos a Madrid, go. Vale, aquí tenemos todo el mapa de España. ¿De acuerdo? Y vamos a poner, por ejemplo, como objetivo Madrid. A ver, le ha tocado a Madrid, pero es porque es la capital y eso, y ya está. Pero realmente cualquier base militar, la derrota, etcétera, podría también ser atacada y objetivo de este tipo de armas nucleares. Deciros que es muy poco probable que ocurra, obviamente, pero estamos viviendo momentos en que no esperábamos lo que podía ocurrir y lo estamos viviendo a día de hoy, en un momento en que nosotros tenemos que estar preparados para lo peor, pero sí que es verdad que el escenario de que Rusia atacara a Ucrania es remoto, sí que se esperaba que a lo mejor hubiese tensiones, pero una invasión como tal nadie la esperaba, sinceramente, nadie. Y quien diga lo contrario es, bueno, es o adivino o, o la verdad es que la dinámica que había actualmente no invitaba a que hubiese una invasión, sí que, pues como había habido hasta ahora en 2014, por ejemplo, que son ataques muy fuertes, atentan contra las personas, pero no una invasión como tal de una potencia nuclear como Rusia. En fin, vamos a lo que vamos. Aquí vemos, por ejemplo, que está Madrid. Vamos a acercarnos más porque quiero que veamos los efectos, ¿vale? Aquí quien sea, por ejemplo, de Madrid o de España y haya ido a Madrid, pues se ven sitios muy representativos como el Retiro, el Parque del Retiro. Además, donde estamos poniendo el objetivo de que caiga es justo en el centro, aquí. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, tenemos varios tipos de bombas nucleares que van en función de la potencia. Yo, por ejemplo, siempre me fijo en la de Hiroshima, la de Little Boy, pero podemos poner otros ejemplos de otras que han sido utilizadas, etcétera. Armas que han sido, por ejemplo, de pruebas o armamento que tienen ahora mismo los países como Rusia o Corea del Norte.
Vamos a probar, por ejemplo, con la de Little Boy, ¿vale? Por poner un ejemplo. Luego podemos probar con algunas de Corea del Norte que son un poco menos potentes. Luego tiene alguna que telita. Esta, por ejemplo, está con interrogación porque seguramente no tenga 150, está en duda, no se sabe. El resto entiendo que son valores en kilotones que son reales, entiendo. Little Boy, vamos a ponerla. Y luego te dan una serie de opciones, como si quieren Airbus, por Surface o el tipo de radiación, ¿vale? Entonces vamos a poner esta y tan fácil como hacer ya la prueba. La ciudad, le hemos puesto la bomba y hay otra opción que también podemos ponerle por kilotones. No hace falta que elijamos una bomba ya existente, sino que queremos unos kilotones en concreto, pues los ponemos y que hagan el efecto. Si detonamos ahora mismo aquí al lado del retiro, vamos a ver los efectos que tiene. A ver qué le pasa. No me deja hacer la de especifica. Sí, vale. Vamos a ver. Little Boy. No sé, voy a poner 15. Cate. Lo he probado antes y funcionaba. Vale, o sea que tengo que ponerlo aquí, vale. Directamente. Vale, pues la de Little Boy, por ejemplo, aquí vemos los efectos que tendría, ¿de acuerdo? Y además aquí a la derecha te viene todas las especificaciones de este tipo de arma, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en los destrozos que haría esta bomba nuclear, la de Little Boy, que es de las más pequeñas, vemos que por un lado tenemos en amarillo la bola de fuego, el inicio, la bomba, por así decirlo, lo que se ve sería el hongo de la bomba nuclear. Luego tenemos en un radio que es un poco más grande, en rojo, es el daño por la explosión. Todo esto sería destruido en el instante, en el momento. Y luego tenemos la radiación que está en verde, ¿de acuerdo? Todo esto sería inhabitable, tendría una radiación mortal que cualquiera que estuviese en ese radio, ya no solo en el momento de la explosión, sino después va a tener unas consecuencias en que va a morir irremediablemente. Luego tenemos un daño moderado, que no es el destructivo de la primera explosión, pero todo lo que hay alrededor lo va a destrozar, va a tener daños muy serios que si nosotros, por ejemplo, estamos en esas zonas, tenemos que estar o cubiertos de alguna forma, bajo tierra o de alguna forma, no lo sé, pero sí que estamos al descubierto, al aire libre, aparte de que en ese radio también tenemos la onda de calor, que es un calor muy intenso, seguramente, vamos, seguramente, seguro que nosotros sufriríamos consecuencias como la muerte inevitablemente. Y luego tenemos otra serie de efectos, concretamente es el de la onda expansiva que ya es ligera, que sí que es verdad que lo suyo, lo correcto sería cubrirnos de este tipo de ataques, porque la onda expansiva ligera, aunque no sea tan destructiva como la primera onda, la de la explosión, y luego una que es un poco más moderada que llega hasta aquí el rango de la explosión, esto va en función de lo destructivo que es. Pues la ligera también arrastra una serie de objetos, puede arrastrar cualquier tipo de objeto y nos puede hacer un daño que nos puede acabar matando igual. Entonces, en este tipo de ataques lo mejor es estar lo más alejado posible, obviamente, antes de que ocurran estas cosas, como siempre. Antes de que ocurra todo, nosotros nos movemos sobre todo por indicios, debemos saber cuándo va a ocurrir. Tenemos que estar preparados para nosotros antes de que esta serie de eventos ocurra, no estar en estas zonas, en los sitios estratégicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo entiendo que una capital como el Madrid puede ser un objetivo, y ya os digo, todo lo que sean bases militares también van a ser objetivos, tema de comunicaciones, aeropuertos, etcétera, todo eso son objetivos, no ya te digo que sean nucleares, pero que sí van a ser objetivos militares. Este es el efecto que tendría en Madrid la de Little Boy. Podemos meterle más potencia o incluso reducirla, ya depende de cuál sea el enemigo que nos esté atacando, con qué tipo de armas, y ya os digo, depende del objetivo, van a atacar con unas o con otras. De momento espero que no se llegue a esto, a las armas nucleares, que la guerra en Ucrania llegue en algún momento a un momento en el que llegue a la paz, a algún tipo de acuerdo. Está muy complicado, pero yo ahora mismo quiero pensar, aunque te prepares para lo peor, hay que esperar siempre lo mejor y yo espero que se llegue a una solución pacífica antes de que este tipo de armas se saquen de los arsenales de los países. Y Rusia es una potencia nuclear a tener muy en cuenta
y el acceso que tienen ellos, la probabilidad que tienen de usar las armas nucleares están ahí. Aunque sea muy reducida, está ahí. Luego, por ejemplo, podemos poner esta, la de Fatman. Son 20 kilotones. Es más que la de Little Boy, pero tampoco es mucho más. Vamos a probar el radio. Como veis, aumenta, ¿de acuerdo? Pero tampoco es muy considerable. Por ejemplo, si queremos, vamos a poner más. Por ejemplo, en vez de 20, la de Minutemen. ¿De acuerdo? Vamos a poner esta. La 87. 300 kilotones. ¿De acuerdo? Lo ponemos en el mismo sitio. Además, como ya os digo, tendría que buscar la opción que tiene, pero también se puede ver el viento. ¿De acuerdo? Vamos a poner esta opción también. Y vamos a cambiar de Surface vale, de Airbus a Surface. Detonamos. De acuerdo, con esta opción, de acuerdo. Aquí viene. Aquí viene. ¿De acuerdo? Con esta opción podemos ver lo que tendría de potencia la bomba. Vemos que ha aumentado muchísimo. De hecho, para que lo veamos incluso mejor y nos hagamos una idea mejor, es que este tipo de bomba destroza todo. Pero podemos ver por el tipo de viento, además, ¿de acuerdo? Podemos ver hacia dónde va también la fuerza térmica, etcétera. Vamos a ver. Esto es lo que haría una bomba de este tipo en Madrid. O sea, es un destrozo increíble. Aquí estamos viendo las consecuencias. La radiación, aparte de quedarse aquí, no solo... Vale, esto creo que lo podemos mover para ver el viento hacia dónde va, porque vosotros ya sabéis que no se quedaría únicamente en la zona de la explosión y ya está. Por ejemplo, cuando hubo el accidente nuclear de Chernóbil, la radiación no se quedó en Chernóbil. La radiación, aunque sí que es verdad que afectó no tan fuerte, fue bastante más leve que en el sitio donde hubo el accidente nuclear, sabotaje, accidente, como vosotros queráis pensar, afectó a bastante parte de Europa. Entonces, esto también entra en juego, el viento y todas esas consecuencias. ¿De acuerdo? Esto estaba muy bien en comparación, por ejemplo, con la otra página, con la de Ortrader. Ortrader esto no lo tiene. Está muy bien para ver los efectos que tiene, sobre todo la fuerza calórica. Y vamos a ver, por ejemplo, el Firewall, este no, pero tiene otros efectos. Vale, aquí vemos el Fallout, el tipo de radiación. Aquí podéis ver la radiación que tiene y hacia dónde se va a desplazar. Aquí podemos ver las consecuencias luego. De acuerdo, y esta es bastante potente. Esta bomba sí que es muy potente. Por ejemplo, si reducimos el nivel de esta, vamos a poner. Y además aquí, esto ocurre también en la de Ortrider, que te vienen los heridos, los afectados y las muertes estimadas por este tipo de bomba, ¿de acuerdo? Antes no nos salía por las casualties. Estos son las casualties. Cuando nosotros hacemos esto sí que podemos verlo. Y lo otro es el surface, para que veamos cuál es el viento y todo eso en el que se vería afectado. Vale, voy a coger la banderita, la voy a acercar más. Por ejemplo, esta es la de antes, la de Little Boy. Y aquí, por ejemplo, vemos los efectos que tiene. Los mismos que antes, ¿de acuerdo? Pero aquí ahora podemos ver la estimación de las muertes que habría. Veríamos también lo estimado de los heridos que habría también. Además, este mapa está muy bien porque va en función de la población. Me parece de hecho poca población, 59.000 para lo que hay en Madrid, pero, pero bueno, bastante poco me parece para lo que hay aquí. Pero bueno, no deja de ser un mapa interactivo que no tiene que ver con la realidad, pero sí que por lo menos nos da una idea, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, ya vienen los RATs, ¿de acuerdo? La radiación que tiene, 1000 rats, 100 rats y hasta un rat, que sería lo mínimo que te marca aquí, pero aún así sería radiación. Ya os digo, este es el efecto que tiene la Little Boy y si le ponemos con viento, etcétera, ¿de acuerdo? Aunque tiene menos efecto que la otra, no deja de ser un daño muy potente. Y el tema de armas nucleares a mí, por ejemplo, me preocupa bastante. Estamos viviendo ahora mismo una crisis económica también. Os habréis fijado que los precios de la luz, de los alimentos, de la gasolina, de los combustibles, de la calefacción, todo eso está subiendo muchísimo. Estamos en España
y a nosotros no nos afecta el gas ruso, ¿de acuerdo? Sí que nos está afectando a lo mejor, por ejemplo, a temas de materias primas, porque vienen de allí, que son importadas, pero por ejemplo el tema de la luz, el tema de la calefacción, etcétera, no nos debería estar afectando a nosotros. Nos afectan por el tipo de políticas que tienen para cobrarnos el tema de la luz, y eso es lo que nos está afectando a nosotros, que luego tengamos unas facturas de 500, 600 euros, y lo conozco por gente que es amiga mía, que le están llegando este tipo de facturas, y es que es lamentable cómo se aprovechan de este modo para al final siempre cobrarnos a los mismos, al pueblo. Al final siempre somos los que se repercute todos los males del mundo, que suba el precio de la luz es Rusia. Aquí en España, cuando no utilizamos nada de gas ruso, por lo menos por lo que he estado viendo, nosotros no deberíamos vernos afectados por este tema. No te digo yo que no, se vea afectado a lo mejor el precio de por ejemplo, los alimentos, por el tema, ya te digo por todos, por el tema de el aceite, por el tema de los cereales. Ten en cuenta que los animales se alimentan por ejemplo, de grano de cereales que a lo mejor vienen de Ucrania, de Rusia, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es normal que nosotros se nos vea repercutido al final ese precio en los alimentos, materias primas, etcétera. Se avisó hace mucho tiempo que no tiene que ver con esto que está pasando en Ucrania y en Rusia, pero sí que es verdad que se avisó hace tiempo, y de hecho tengo un vídeo sobre ello, de la crisis de suministros. Qué bueno es estar preparado, el ser preparacionista para este tipo de cosas. Nadie se esperaba, por ejemplo, una invasión de Rusia en Ucrania, y todos aquellos que se han preparado comprando alimento, teniendo unas reservas de alimento en nuestras despensas, también de combustible, también de agua, de todo, y gente que ha ido ahorrando poco a poco para este tipo de acontecimientos, da gusto saber que tienes esa tranquilidad y esa seguridad porque te has ido preparando durante todo este tiempo, y ya no solo como en plan preparacionismo de supervivencia, ¿vale? De acuerdo, que también es una parte muy importante de preparacionismo, o el entrenamiento físico, sino, y ya también el mental, sino el tener un almacén de comida, ya es muy importante para que podamos tener una seguridad y una tranquilidad en casa de decir que hay desabastecimiento en estos meses. Bueno, yo tengo un colchón de comida que me va a durar durante X, y eso lo voy a poder prolongar y voy a estar tranquilo y voy a saber que voy a tener alimento. Aparte de que si ya tienes un colchón económico también, pues te puede ayudar si tienes un negocio, si tienes, por ejemplo, en casa y solo, o sea, tienes tu trabajo o lo que sea, y si no, porque esta situación al final va a hacer también que la gente pierda empleos, tienes una tranquilidad. Estamos viviendo momentos muy complicados, pero ya os digo, la crisis de suministros que se dijo, al principio eran de componentes electrónicos, por ejemplo, pero se avisó que podía haber una serie de falta de suministros de otros tipos. Ahora mismo son alimentos y materias primas, y son recursos de primera necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, tener nuestra propia despensa, ya no solo en estos momentos, sino siempre, por si acaso, estamos viendo lo importante que es. Se está viendo ya os digo, lo que os estaba comentando al principio, nos está afectando, por ejemplo, temas que no deberían, como el tema de la luz, ya que las eléctricas están forrando, poniendo unos precios que son prohibitivos, ilegales prácticamente. Yo diría que es que eso no puede ser legal, tiene que ser ilegal lo que están haciendo, y nos lo están cobrando a nosotros, al pueblo, y yo veo que hay mucha gente que no tiene sueldos para pagar un alquiler, una casa, una hipoteca, más la gasolina, porque tiene que ir a trabajar. A la gente no le regalan la gasolina para ir a trabajar, no te lo regalan. Y además tienes que pagar la luz. Que pretenden por ejemplo, por suerte ya estamos acabando el invierno, pero imagínate que pilla unos meses antes, que la gente se muera de frío en casa, o qué está pasando aquí. A mí este tipo de cosas me enfadan mucho y no puedo con ellas. Las injusticias es lo que más me pone enfermo, y la corrupción. Y, por ejemplo, este caso, en el caso de, por ejemplo, el precio de la luz, yo creo que esto se tiene que intervenir ya. O sea, sí, o sea, el tema de la luz no puedes regatear, no puedes titubear en este sentido, porque la gente no llega, y se ve que normal, o sea, se ve a los políticos que les da igual todo, porque da igual que estuviese uno u otro, es que les da igual. O sea, yo pienso, soy de los que piensa que da igual uno que otro, te puede gustar más lo que hace las políticas o menos, pero yo estoy totalmente, no sé cómo decirlo, desconectado de la política, porque todo me parece lo mismo.
Y me estoy desagando un poco en este vídeo, pero es que es así. No suelo hacerlo, pero es el caso. Y nos toca vivir momentos difíciles ahora. El ser preparacionistas te da esa seguridad. Lo que ha empezado siendo un vídeo sobre los efectos de la bomba nuclear, de un ataque nuclear, pueden producirse, pero bueno, al final ha salido un poco también lo que estamos viviendo actualmente, que es una crisis económica fuerte. Hay que prepararse para ello. Bueno, que va a haber desabastecimiento, que van a subir los precios de todos los alimentos, sobre todo. Me estaban comentando en algunos comentarios en los vídeos, me decían que, por ejemplo, podríamos subir también vídeos sobre qué alimentos en estos momentos podemos almacenar. Eh, yo siempre he sido partidario que en estos momentos siempre tener un almacén y comprar alimentos que son no perecederos. No suelen tener precios muy abusivos este tipo de alimentos. Yo no sé si con esto de la crisis de Rusia y Ucrania van a subir este tipo de alimentos. Seguramente sí, obviamente sí. Pero este tipo de alimentos son los que yo siempre recomiendo. El tema del aceite, por ejemplo, que también es un alimento no perecedero, hay que tener cierto cuidado con él. Lo suyo es que tengamos algo de reserva sobre ello, aunque yo, por ejemplo, tampoco utilizo muchísimo aceite. Yo, por ejemplo, no uso demasiado aceite. Es la suerte que suban el aceite de girasol. Lo malo que tiene es que muchos productos que vienen enlatados y muchas empresas utilizan ese aceite de girasol en freidoras, etcétera, y ese es el problema, que nos va a repercutir en otros alimentos como por ejemplo latas de conserva utilizar este tipo de aceites. Por ejemplo, las medidas como la crisis energética que está habiendo actualmente, crisis que está siendo producida, porque realmente ahora mismo que suban el precio de la luz no es por culpa de Rusia, en nuestro caso. No debería serlo, aunque por políticas sí, pero no lo es. A nosotros no nos debería afectar la subida del gas, y es lo que pienso yo, y es por lo que he estado viendo. Pero es lo que nos toca, nos están subiendo los precios de todo y debemos tener mucho cuidado con ello y ahorrar para que no nos afecte o que nos afecte lo menos posible este tipo de políticas. Si esto sigue así, yo creo que muchísima gente se va a ver, ya se está viendo afectada, pero no va a ser sostenible en el tiempo. Así que yo entiendo que algo harán porque además de que están subiendo más los precios, que sigan a este ritmo es bastante peligroso. La gente puede empezar a cabrearse, cosa que aquí parece que la gente no se cabrea, no sale, no se queja de la situación. Vi, por ejemplo, el otro día que por la subida de precios, etcétera, sí que hubo una manifestación, me parece ayer, me parece, si no me equivoco, pero lo que está ocurriendo es para que haya mucho más. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Solo quería hacerlo de los efectos de las armas nucleares, sobre todo el tema de ver la página web de Nukemap. Pero en otro vídeo sí que podemos hacer los efectos, podemos verlos concretamente, uno a uno, los efectos que tendría una bomba nuclear. Podemos poner un ejemplo, o el accidente de Chernóbil, etcétera. Podemos poner algún ejemplo y ver los efectos que podríamos hacer para contrarrestarlo. En este caso, en este vídeo era únicamente solo enseñaros el mapa de Nukemap y el Dot Rider. Os lo enseñé en el anterior vídeo, pero os lo volvería a enseñar porque me parece muy interesante y los efectos que tiene son diferentes. Así que lo veremos en un próximo vídeo. No olvidéis darle un like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, preppers.